Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente al show del vegano cordobés. Mi nombre es Marcos y hoy vamos a tocar un tema delicado que ya no puedo eludir más. Y es el tema de la legalización del aborto en la Argentina. ¿Y cuál es la postura oficial del veganismo a este respecto? ¿Y cuál es la postura oficial del vegano cordobés? Pero para ayudarme en esta oportunidad contaremos con la asistencia técnica del abuelo, que cuando no esté tomando mates quizá nos ayude con algunos conceptos. Es un placer volver al show, mijo. Bien, como muchos de ustedes ya sabrán, tenemos en Argentina un nuevo presidente, el señor Alberto Fernández, quien ya se ha expresado a este respecto y parece que en cuanto asuma su cargo va a mandar su proyecto de aborto legal al Congreso de la Nación, el cual no creo que apruebe esta propuesta así tal cual está. Para quienes no lo saben, Alberto Fernández es de una corriente de izquierda, socialista, moderado, espero, y ha estado últimamente codo a codo con grupos feministas dándole su apoyo, al menos a este respecto. Todo esto hace muy probable que en el 2020 volvamos a tener el debate sobre el aborto voluntario, legal y gratuito como pasó en 2018. Yo les voy a decir que en cuanto a lo que veganismo se refiere, no hay una postura oficial explícita, como tampoco hay una postura en cuanto a ideologías políticas, estatismo versus liberalismo, izquierda versus derecha. Nada de eso está contemplado en lo que el estilo de vida vegano significa, al menos por lo que se refiere a la Vegan Society. Los veganos tienen total libertad de estar en cualquier vereda política, religión o ateísmo, pro aborto o anti aborto. Lo que sí hay mucho es pensamiento interseccional, tanto de un lado como del otro. Aquellos veganos que son más conservadores, más católicos, van a abogar por la ideología de proteger las dos vidas. Aquellos que son más de izquierda van a abogar por el derecho de la mujer a elegir. Cuidado con eso. He visto grupos de Facebook de mujeres católicas pro decisión, aunque dudo mucho que la Iglesia Católica Argentina esté de acuerdo con esto. No deberías generalizar en asignar religión o ateísmo a un lado o al otro. Ok, mal yo. Entonces, de todo lo que he visto dentro del movimiento vegano, y a juzgar por la cantidad de mujeres que están en el movimiento vegano y que además son feministas, me atrevo a decir que la mayoría de les veganes son pro decisión, pro choice o abortistas. Ya vamos a ver bien qué significa todo esto. Primero vamos a establecer los supuestos fundamentales por los cuales esta cosa siquiera existe. Y es porque a los humanos les gusta parearse de manera consensuada o no. El acto de apareamiento es un acto instintivo que puede traer consecuencias nefastas a quienes lo realizan si no toman las debidas precauciones. Dígase contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planificados y o no deseados, o ambas cosas. Para prevenir el primer gran problema de las TTS están estos productos de hule tan conocidos, incómodos, molestos, aceitosos, que ni siquiera son veganos, y no hay otra. Pero para el segundo problema, el de los embarazos no deseados y o no planificados, hay una gama enorme de soluciones posibles, además de los amiguitos de hule. Todo esto bajo el supuesto de relaciones heterosexuales consensuadas. Para las no consensuadas ya vamos a ver qué se puede hacer, porque ahí las cosas son más complicadas. Bien, como hombre que soy, debo informarles que hay alternativas para nosotros para volvernos momentánea o permanentemente estériles. Vamos de lo peor a lo mejor. ¿Abuelo? Sí, lo primero es la inyección intramuscular masculina, que libera una hormona progesterona que afecta a la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro y que controla la producción de espermatozoides, y es efectivo por varios meses. Tiene como contra que, como todo tratamiento que involucra hormonas, puede tener efectos secundarios. Se reportaron algunos casos de depresión, arritmia cardíaca, probablemente relacionadas con la inyección. Como sea, yo personalmente detesto las inyecciones. Hasta donde sé, no está disponible en nuestro país. Vamos entonces al bloqueo del conducto deferente que transporta los espermatozoides de los testículos hacia la uretra. Abuelo. Sí, hay dos o tres formas de cortar este circuito. La menos sutil es literalmente cortar ambos ductos y sellarlos.
en un procedimiento que se llama vasectomía. Es 100% efectivo, permanente y muy difícil de revertir quirúrgicamente. Ahora bien, hay un par de alternativas para emular este procedimiento. Una de ellas es colocar un par de implantes en los ductos deferentes, semejantes a las perillas de aquel velador. Y las perillas, al igual que esa, tiene dos posiciones, encendido y apagado. Espermatozoides sí, espermatozoides no. Personalmente creo que esa es una estupidez. En teoría es muy práctica, pero en la práctica la posibilidad de cometer errores es muy grave. Hay un tiempo de semanas que habría que esperar para vaciar los ductos luego de accionar la perilla. Ambas tienen que estar además en la misma posición. No sé, me parece un poco raro. ¿Qué más hay? La tercera alternativa es la más interesante y consiste en utilizar un gel especial para bloquear los ductos deferentes llamado Basal Gel. Una idea que se ha puesto a prueba en simios con una efectividad del 100%. Es un procedimiento mucho más simple que la vasectomía. Se inyecta el gel a través de la piel del escroto dentro de los conductos deferentes y esto bloquea totalmente el paso de los espermatozoides, los cuales mueren ahí, se desintegran y se reabsorben sus nutrientes para la autofagia. Es perfectamente reversible con ultrasonido o inyectando una solución salina. Ese es el método que yo personalmente hubiera elegido, de no ser que por algún motivo todavía no se aplique en seres humanos. No está aprobado su uso. Por lo tanto, por el momento, lamentablemente, no hay nada que a mí particularmente me parezca conveniente para esterilizarme a mí mismo. Lo cual tampoco sería tan necesario si solo mantengo relaciones con una mujer, o sea, mi esposa. Y ella tiene muchas más alternativas que yo, que son más simples y de libre disponibilidad. Vamos a verlas ahora mismo. Bien, vamos entonces con los métodos para que las mujeres sean estériles, temporal o permanentemente. Vamos con una story time. Cuando tuvimos nuestra segunda hija por cesárea, el médico le propuso a mi esposa realizar en el mismo acto una ligadura de trompas. El procedimiento es similar a la vasectomía masculina, aunque hay algunas variantes, como pueden ver en este gráfico. Estos ductos llamados trompas pueden bloquearse o cortarse de diferentes maneras. Sea cual sea el caso, es prácticamente irreversible, razón por la cual mi esposa se negó a realizar el procedimiento. Vamos entonces con los métodos hormonales para mujeres. Las famosas pastillas diarias son una completa pesadilla. Un mix de hormonas evita que las mujeres ovulen. Si se llegan a olvidar de tomarlas, hay un grave riesgo de embarazo, incluso se potencia el riesgo. Las hormonas que contienen vienen con efectos secundarios. El más conocido es la subida de peso, pero hay muchos más: náuseas, aumento de sangrado menstrual, dolor en las mamas. O sea, yo la verdad y por experiencia se los digo, este método es uno de los peores. Luego tenemos los parches cutáneos. Hacen el mismo trabajo que las pastillas, pero a través de la piel. Son 3 parches que deben ser colocados en la zona baja del abdomen, duran una semana cada uno y durante el periodo menstrual no debe ser colocado. Suena bien, pero es la misma porquería que las pastillas. Los mismos efectos secundarios. También la inyección hormonal que dura 3 meses y por último el famoso implante subcutáneo. Dura 2 años y es hormonal también. Según me han dicho, son más fáciles de poner, pero difíciles de sacar. Y tienen los mismos efectos hormonales que ya vimos con los otros métodos. A ver, si todo esto no es, digamos, lo ideal, entonces, ¿qué nos queda? Hay un par de métodos para obstruir el cérvix, capuchones y anillos de hule. Desde ya les voy diciendo que ni siquiera pierdan el tiempo con estas cosas. Finalmente, vamos con la que va, y yo personalmente recomiendo por su simpleza y efectividad, los famosos DIU. ¿Abuelo? Sí. Hay 2 tipos de dispositivos intrauterinos: el de cobre y el hormonal. En el caso de la T de cobre, lo que hace es liberar progresivamente un ion de cobre dentro de la matriz, evitando que los espermatozoides se encuentren con el óvulo. Ahora bien, he encontrado algunas inconsistencias en las explicaciones que dan en internet sobre cómo es que esto funciona. En algunos lados dice que el ion de cobre mata a los espermatozoides. En otros lados dicen que no les gusta el cobre y que dejan de nadar hacia el óvulo. Como sea, la cosa tiene una efectividad del 98%. Es relativamente barata
dura 10 años y es totalmente reversible. La otra opción obviamente es el DIU hormonal, que al igual que el resto de los métodos lo que hace es liberar una hormona que evita la ovulación femenina y tiene todas las mismas consecuencias que ya vimos con el resto de las formas de anticoncepción hormonales. Por lo tanto, lo mejor sería hasta acá el DIU de cobre. Gracias, abuelo. Después de esto, hay un par de técnicas tan arriesgadas que ni siquiera deberían ser consideradas para los tiempos que corren. El tema de los días está sujeto a que la mujer sea perfectamente regular con su ciclo. Pero es muy fácil meter la pata. Cuando hice el curso para casarme por iglesia, 2 matrimonios que nos impartieron el curso esgrimían esta técnica y prácticamente descartaban todas las que ya hemos mencionado, lo cual nos muestra el grado de retrogradación que hay, al menos en la iglesia donde yo fui a hacer ese curso. Nos decían que el resto de los días donde había riesgo de fertilidad practicáramos algo llamado abstinencia creativa. No recuerdo bien en qué consistía. Y por último está el famoso coitus interruptus, la técnica más idiota que existe. Consiste sin más en eyacular afuera. Es la técnica de más dudosa eficacia, ya que mucho antes de la eyaculación final hay microeyaculaciones que no se sienten pero conllevan un riesgo innecesario habiendo tantos otros métodos. A ver, ¿por qué les estoy contando esto? Hasta hace poco tiempo, dígase hasta que mi negocio se fue a la quiebra, yo y mi esposa decidimos ponernos más serios con esto de ya no tener más hijos. Tenemos 2 nenas preciosas y acordamos que es suficiente. Por lo que hasta hace poco decidimos que nos íbamos a informar completamente sobre todas las posibilidades. Y es por eso que decidí aprender todo. Y cuando les digo todo, me refiero a todo. Eso incluye aquellas cosas que pueden ser consideradas más polémicas y les voy a contar a continuación. Bien, suponiendo que todo lo anterior falló o no pudieron implementar ninguna de estas técnicas con éxito, o sea, ocurre el acto sexual, el espermatozoide se encuentra con el óvulo, comienza en ese mismo instante a desarrollarse el embrión que habrá de ser un ser humano hecho y derecho. O no, siempre hay la remota posibilidad de que ocurra un evento que suele ocurrir de manera espontánea y que llegado a cierto punto el embarazo se pierda por sí solo. A esto se le conoce como aborto espontáneo. Por lo general ocurre antes de la semana 12. Las estadísticas para este evento son de un 15% para mujeres de menos de 35 años y de un 25% para mujeres de entre 35 y 40 años. La otra posibilidad es que el embarazo sea planificado o no, pero que aún así la mujer acepte con gusto y gracia o no todo el proceso que se viene. Las náuseas, el cansancio, los controles, las estrías, subir de peso, los colgajos de piel, trabajo de parto, cesárea, los pañales, la mamadera, leche de fórmula, ropita, cunita, el cochecito, la sillita del auto, el médico, el llanto de la noche, dormir como el culo, renegar con los chicos y todas esas cosas lindas que vienen con la maternidad y o paternidad. ¿O no? No me malentiendan. Tener hijos es hermoso. Las 2 bebitas que tengo llenan mi vida. Sí, de preocupaciones. Pero bueno, vivimos en una sociedad donde aún hay mucho conservadurismo, un viejo sistema de creencias y valores al que se le puede llamar machista o patriarcal, en la que el hombre es el centro de toda decisión en el hogar y la mujer debe someterse a su imperio. Pero no se crean que esto significa un paraíso para los hombres. Esto significa, entre otras cosas, que si la mujer se embaraza dentro de este sistema, la mujer cagó, lo tiene o lo tiene. No es potestad del hombre decidir sobre el aborto de la mujer. El buen patriarca debe hacer de tripa corazón y hacerse cargo, aunque el patriarca sea un pendejo de 17 años de edad. Por supuesto que una de las fallas de este sistema es que por lo general ese patriarca de 17 años de edad se hace el boludo y se borra dejando a la joven mamá sola. O el patriarca también puede tener 37 años y ser un patriarca ya establecido en un hogar, haciendo cosas indebidas en otro lado y aún así borrarse. Y eso sin mencionar que también pueden ocurrir embarazos producto de abusos sexuales perpetrados por gente conocida o no. También pueden detectarse en los controles anomalías graves en el desarrollo del feto que podrían volver inviable el resto del embarazo y podría comprometer la vida de ambos. Pero quitando todo esto de lado,
¿Qué queda entonces cuando todo lo demás falla? Cuando no hubo la debida prevención o algo falló. Está la opción de la pastilla del día después, cuyo componente activo se llama levonorgestrel. Pero ¿cómo es que esta cosa funciona o no funciona? En este resumen, el abuelo tiene algunos datos preocupantes sobre esta droga. Abuelo. El análisis crítico de la estimación de la eficacia anticonceptiva del levonorgestrel indica que su tasa de falla es más alta que la publicada. El levonorgestrel aumenta la viscosidad del moco cervical, impidiendo que los espermatozoides del reservorio cervical vayan a renovar la población espermática en el sitio de fecundación. Diversos autores han documentado que el levonorgestrel suprime el pico preovulatorio de gonadotrofinas e interfiere con el proceso ovulatorio de la mujer. Y en modelos animales, administrado después de la fecundación en ratas o Cebus apella, no interfiere con la implantación del embrión. Se concluye que el levonorgestrel previene el embarazo solamente cuando se administra en un momento del ciclo menstrual en el cual puede impedir la fecundación y que el método falla cuando la administración es más tardía. Preocupante, ¿no? ¿Sabían ustedes que la implantación del DIU, que ya mencionamos, funciona como pastilla del día después? Quiero que esto quede bien claro. La pastilla del día después y el DIU, utilizado como tal, no son abortivos. Que ya deberíamos definir qué es abortivo, abuelo. Diremos que es abortivo cualquier método que impida que el óvulo ya fecundado, sea cual sea su nivel de desarrollo, continúe con el mismo. Con el desarrollo, o sea, extinguir su existencia. El óvulo fecundado se prende a las paredes internas de la matriz para alimentarse allí de sus nutrientes y seguir así multiplicando sus células. Se forma así un saco gestacional dentro del cual comenzará a formarse un nuevo ser humano. Abortar implica interrumpir este proceso y extinguir de este modo la vida de ese nonato. Supongo que a partir de este punto comenzamos a meternos en el pedregoso camino del aborto humano intencional o interrupción voluntaria del embarazo. Si nos hemos dedicado tanto tiempo a explicarles cómo evitar este procedimiento, es porque realmente preferiría que ustedes, mis queridos públicos femenino y no femenino, no tengan que llegar a este punto. Lo que sigue a partir de acá no es agradable y puede llegar a ser ilegal dependiendo de las circunstancias del caso y de la legislación de su país. Sin embargo, desde esta plataforma, los integrantes del show del vegano cordobés nos declaramos incompetentes para juzgar tanto a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo como a los facultativos que se abocan a esta tarea. No vamos a juzgarlo de correcto o incorrecto. Dicho esto, vamos a decir las cosas como son. Y eso incluye decir que es lo que aquellas mujeres que deciden llevar a cabo este procedimiento pueden hacer. Esa es una posición bastante pusilánime de tu parte. ¿Qué significa exactamente esto que acabas de decir? ¿No crees que es injusto que una madre mate a su hijo por nacer? No creo que sea equiparable una interrupción del embarazo previo a las 12 semanas de gestación a matar a un bebé ya desarrollado pero que aún no ha nacido, a los 5, 6 o 7 meses de embarazo. Sí creo que debería considerarse algún punto sin retorno en el desarrollo del feto, en el que ya no debería considerarse practicar el aborto de manera voluntaria. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué punto? ¿A partir de qué momento del embarazo crees que ya no debería considerarse el aborto voluntario? Ni idea. Supongo que en algún momento entre las semanas 12 y 20. Lo que pasa es que el procedimiento varía según el tiempo de gestación y se vuelve cada vez más arriesgado, más doloroso física y psicológicamente para la mujer. Y es menos probable que un profesional de la medicina o un ginecólogo esté dispuesto a llevarlo a cabo. No creo que esto que estás diciendo caiga muy bien entre tus suscriptores, mijo. Estás jugando con fuego. Solo digo las cosas como son. Bien, existe una alternativa no quirúrgica para interrumpir el embarazo cuando este no lleva más de 12 semanas. Digamos dentro del primer trimestre del embarazo, pero este método es preferible utilizarlo antes de los 63 días posteriores a la última menstruación, abuelo.
El misoprostol es una droga que viene en diferentes presentaciones o formas de administrarlo. Las pastillas que deben mantenerse en la boca por 20 minutos o los enemas vaginales. Lo que el misoprostol hace es provocar un cólico uterino, una contracción tan poderosa que será capaz de expulsar todo lo que hay en la matriz, incluyendo endometrio y cualquier saco gestacional que en él se encuentre. Para el caso de las mujeres que tengan un dispositivo intrauterino, este debe ser retirado antes del procedimiento. ¿Por qué una mujer tendría un DIU y aún así estaría embarazada? No lo sé. Puede estar entre ese 2% al que el DIU no le ha funcionado. O puede haber fracasado el intento de utilizar DIU como pastilla del día después. Este último caso sería el más probable. El uso del misoprostol está avalado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los métodos más seguros para realizar interrupciones tempranas del embarazo, incluso sin supervisión médica. Sin embargo, lo ideal sería realizar este procedimiento bajo supervisión médica o en algún centro ginecológico, pero tendría que ser algún establecimiento médico que esté de acuerdo con estas prácticas y con profesionales que no tengan objeción de conciencia. ¿Objeciones de conciencia? ¿Como los testigos de Jehová que no querían ir a la guerra? Sí. Entre los profesionales de la medicina existe la objeción de conciencia en varios ámbitos, entre ellos la eutanasia, la esterilización permanente y por supuesto la interrupción voluntaria del embarazo. En los países donde hay aborto voluntario legal, se contempla el derecho del profesional de la medicina a ser objetor de conciencia y para ello se crea un registro de objetores de conciencia para evitar situaciones conflictivas. En Chile, por ejemplo, hay un registro con médicos, obstetras, anestesistas, paramédicos y hasta personal no médico con objeciones de conciencia. Ajá, interesante. Pero este tema en Argentina es un poco más complicado. Recientemente se ha prohibido la venta del Misop 200 de Laboratorios Domínguez en las farmacias, ya que se le está dando un mal uso, y quiero que quede claro, quienes fabrican esta droga no ponen en el prospecto cuál es la verdadera finalidad de la misma. En el prospecto utilizan eufemismos como terapia de contracción uterina para la eliminación del endometrio. Pero el uso real de este medicamento está en la parte de las contraindicaciones. Me puse a leer el prospecto. Miren si no es gracioso este prospecto. Acá dice, contraindicaciones, embarazo o sospecha de embarazo. ¿Es broma? O sea, el laboratorio Domínguez que hace este fármaco, ¿con qué intención lo hace realmente? Porque el uso que dice acá no creo que sea el uso principal que se le da a esta droga. Yo creo que esta gente se está forrando, pero en las contraindicaciones, no lo usen para eso. Creo que hay razones políticas para poner este tipo de cosas acá. ¿Por qué tenías un prospecto de esa droga? Nunca tuve esa droga en mis manos. Lo descargué en PDF, está en internet, el prospecto del Misop 200. Como dije antes, no vamos a juzgar como correcto o incorrecto el uso de este método, ni del método que sigue. Solo vamos a manifestarnos en cuanto a lo que sería preferible. Preferible es no tener que llegar a este punto. Preferible es coger libremente y sin preocupaciones, y para eso está toda la primera parte de este video. Bien, ¿qué le sigue a esta cosa? El misoprostol ya no es seguro a partir de las 12 semanas e incluso puede ser contraproducente si el embarazo continúa. Por lo tanto, lo que sigue, si la intención de la mujer es interrumpir el embarazo, es el aborto inducido o aspiración, interrupción, lo que sea. Suponiendo que no existe el misoprostol, el procedimiento quirúrgico que se puede realizar entre la quinta y la 14ª semana se denomina aspiración uterina. Se introduce una cánula o tubo plástico a través del cuello uterino hasta la posición del saco gestacional. La succión por medios mecánicos aspira el saco gestacional junto con el neonato que se encuentra dentro, dígase embrión y placenta. Si el procedimiento se hace de manera adecuada, con la debida asepsia y el cuidado de no vaciar el contenido uterino, los riesgos de hemorragia e infección son mínimos. O sea que dentro de todo este procedimiento es bastante simple y de bajo riesgo. De todas maneras, es ilegal practicarlo en nuestro país a menos que... ¿A menos que qué? A menos que continuar con el embarazo constituya un peligro para la salud física y o psíquica de la mujer. En la práctica,
Muchos centros ginecológicos realizan este procedimiento, pero antes toma el resguardo de realizar a la paciente un minucioso test psicológico tendiente a determinar de manera inequívoca que darle continuidad al embarazo constituye un riesgo para la salud mental de la paciente. Y como inequívoco en psicología es algo difuso, queda a criterio del psicólogo encargado. O sea que la prueba. Sí, la prueba. Bien, yo diría de cortar por ahora acá este tema, porque lo que sigue de esto es muy complicado. Si bien el uso del misoprostol y la aspiración uterina pueden ser resistidos por muchos, en los papeles y en la práctica es lo que más se utiliza por estos días. Lo que sigue para el segundo trimestre es otro procedimiento bastante más complicado, se denomina dilatación y evacuación, se le conoce comúnmente como raspaje e involucra la utilización de dilatadores y forceps. No sé si saben cómo son los forceps, pero son unas pinzas que agarran y no sueltan. Y según sea el desarrollo del feto puede que salga entero con el forceps o no. Por eso prefiero cortar acá este tema para no volver más engorrosa la discusión. E incluso se me complica mantener una postura neutra en cuanto a este procedimiento en particular. Según la reacción que tenga este video, yo voy a seguir ahondando sobre este asunto. Vemos cómo sigue y lo que puede llegar a pasar en el Congreso Nacional este año. Lo importante al final del día es que estos temas se hablen, no se callen, que se expliquen en las escuelas con el lujo de detalles que yo lo estoy haciendo, sin ningún tipo de tabú, pruritos o bozales religiosos. Al fin y al cabo, esto sigue siendo un servicio a la comunidad y como siempre, si les gustó este video den pulgares arriba, suscríbanse para ver más videos así, dejen un comentario y será hasta el próximo video. Muchas gracias. Y antes de terminar quería anunciar que finalmente luego de muchas sugerencias y consejos que me han dado, he creado mi cuenta de Patreon, ya está disponible. En Patreon soy Marquitos Batti con 2TY, esa es mi cuenta de Patreon para quienes quieran patrocinarme. Ahí pueden también contactarse conmigo directamente para resolver cualquier tipo de consulta que tengan, sobre todo temas de dietas veganas o no veganas o casi veganas, si quieren bajar de peso, o quieren ser veganos o quieren bajar de peso y ser veganos, básicamente ese tipo de consultas, o si quieren que vea algún video para refutar, pueden contactarse conmigo a través de Patreon. Yo se los voy a agradecer muchísimo a quienes quieran patrocinarme. Eso sería todo, anunciarles con gran alegría que ya tengo mi Patreon. Y será hasta el próximo video. Muchas gracias. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world